bacteriano, probablemente le tengo que dar antibióticos y le tengo que enseñar por qué tiene que tomar tanto tiempo el antibiótico. Y finalmente la que se tiene que buscar siempre es la relación de participación, pero más que todo en qué tipo de enfermedad. En las enfermedades crónicas donde el tratamiento probablemente es a largo plazo y las complicaciones cuando no se recibe el tratamiento son también más graves a largo tiempo. Y el papel del médico, el paciente participa y el papel del médico es ayudar al paciente a ayudarse a sí mismo, a gestionar su propia salud, y es decir, a gestionar su propia enfermedad. Por eso, si ustedes no ven en los diferentes hospitales, hay club del adulto mayor, hay club de pacientes diabéticos, hay club de pacientes hipertensos, hay club de pacientes con enfermedades raras o huérfanas, ¿cierto? Porque en esa cooperación se busca justamente mejorar también esas relaciones. Y acá tenemos los modelos, ¿no? Y justamente Rother, un psicólogo también, establece este modelo basado en el control de la relación médico-paciente, donde vamos a tener en este eje el control del médico alto, donde probablemente va a predominar el modelo paternalista, y el control del médico bajo, donde va a predominar exclusivamente la atención centrada al cliente. Es decir, el paciente va a venir y me va a pedir: doctor, por favor, recéteme ritonavir, porque tengo una gripe. Yo le voy a recetar ritonavir porque tiene una gripe. No, ¿no es cierto? Y para el otro lado es el control alto del paciente y el control bajo del paciente. Entonces, ¿cuál creen, a ver, vamos razonando, cuál creen que sería el modelo que se debería utilizar? El mutualista, donde hay un control del paciente, del médico alto, porque tiene los conocimientos, y también un control del paciente alto para la toma de decisiones, porque el modelo paternalista busca que el médico está acá y el paciente está acá, y lo que dice el médico es probablemente la verdad, ¿correcto? Y el paciente simplemente va con miedo al médico, ¿sí? En el modelo de ausencia es prácticamente lo que sucede muchas veces en salud, donde al médico no le importa lo que diga el paciente, y al paciente tampoco, después de salir de su cita, tampoco le importa, ¿sí? El modelo clientelista es lo que probablemente promueve muchas veces la parte privada, ¿no? Donde buscamos, y muchas veces en psiquiatría pasa, chicos, eso. Un paciente tiene alguna patología psiquiátrica, va a un psiquiatra, otro psiquiatra, hay un psiquiatra, otro psiquiatra, y muchas veces el paciente solamente se siente contento cuando escucha lo que quiere escuchar, o la familia quiere escuchar lo que quiere escuchar. Yo les cuento, yo tengo una paciente que la vi el año pasado, en marzo. Ya le había visto otros psiquiatras, no sería ético que les diga el nombre del psiquiatra, y le había diagnosticado trastorno mixto de ansiedad y depresión. Yo le evalúo a la paciente y estaba completamente psicótica la paciente, y tenía más de 6 meses, y era un esquizofrénico, porque tenía toda la sintomatología de un esquizofrénico, pero los papás digamos, rechazaban el diagnóstico. Yo les he explicado, ¿no? Pero es que le han dado una medicación, no a una dosis efectiva, y la paciente estaba totalmente desorganizada. Correcto. Entonces, dentro de mí pienso, ¿no? Si son personas humildes, ¿no es cierto? Con un nivel educativo, no digamos universitario. Si esas personas tuvieran un nivel educativo superior o fueran médicos como ustedes lo van a hacer, con justa razón denunciarían ese médico o no, a ver, chicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esos son los modelos. El que tenemos que tratar de ponerlo en primacía es el mutualista. Entonces, sobre el modelo médico basado en el tipo de control, la relación puede haber una relación centrada en el médico, donde el médico ignora los intentos del paciente por discutir otros problemas. El paciente empieza a contar algunas cosas: ¿sabe qué, señora? Yo no he venido a escuchar lo que le pasa a su familia, yo he venido a escuchar lo que le pasa a usted. Eso no es adecuado, por ejemplo. Y la relación centrada del paciente, ya también nos vamos hacia el otro lado, ¿no? Donde el médico, y si bien es cierto, tiene que favorecer esa relación centrada en el paciente, pero no en el extremo, ¿no?
El médico evita el uso de tecnicismos y permite que el paciente participe en la toma de decisiones, una relación de cooperación y mutualismo. ¿Sí? Y vamos hacia un modelo centrado en el paciente. Idealmente, esta relación médico-paciente tiene que ser mutua y centrada en el paciente, donde al final el médico va a ejercer una influencia social sobre ese paciente. ¿Y qué utiliza como estrategia? La comunicación, la capacidad de persuasión del médico, ¿correcto? Y el estilo de comunicación tiene que estar centrado en el paciente, involucra al paciente en la toma de decisiones de tipo cooperativo, permite al paciente expresar sus sentimientos, utiliza justamente la parte de la conducta verbal, un tono de voz cálido, mantiene el contacto visual con el paciente, se siente cerca al paciente, y el paciente también va a sentir que ese médico lo está escuchando, y le pregunta al paciente sobre sus opiniones y sentimientos. Otra de las cosas para el paciente es que, como ese médico no me utiliza tecnicismos, el paciente siente que lo entiende. El médico escucha a ese paciente, es empático con el paciente y comprueba que el paciente ha entendido todo lo que han podido discutir en la entrevista. Y esto se hace al momento del cierre de la entrevista. ¿Sí? Y el modelo mutualista sitúa al paciente como el centro del encuentro clínico, ¿no? Por tanto, como les he dicho, la relación médico-paciente se basa en la comunicación y es una comunicación de tipo asistencial, donde hay un emisor, quién es el que está emitiendo el mensaje, probablemente el médico, qué estoy expresándole al paciente, que es el mensaje, qué digo, cuál es el canal que estoy utilizando, quién es el receptor, es el paciente, y cuál es el objetivo, persuadir o generar un cambio en la actitud del paciente frente a lo que está consultando a su enfermedad. Y acá tenemos, ¿no? El médico como emisor, el canal, el mensaje, y una de las cosas muy importantes es la retroalimentación. Ahora, el canal también, pues chicos, puede estar afectado por el ruido que puede haber. El canal es la manera, es decir, que viene a ser por donde yo transmito el mensaje. Es bien difícil a veces, y a nosotros nos cuesta hacer, por ejemplo, una evaluación en emergencia general del hospital, cuando tenemos un espacio muy hacinado de pacientes. Y es incómodo, por supuesto, para el paciente, por ejemplo, preguntarle respecto a antecedentes psicosexuales en la historia clínica psiquiátrica, cuando está sentado frente a otras personas más que ni siquiera lo conocen. Nosotros hemos solicitado muchas veces al departamento de emergencia que nos den un consultorio que sea chiquito para poder hacer una entrevista privada al paciente. ¿Sí? Y doctor, en esos casos es ético, por ejemplo, sacar al paciente al patio y hacer unas preguntas? No, del área de emergencia no sería, digamos, adecuado, ¿no? Pero por supuesto sí, cuando estamos con un familiar, siempre tienen que preguntarle si el paciente se siente cómodo con que esté su familiar ahí presente en la evaluación. Y eso más que todo en adolescentes, chicos. Porque de esa manera uno gana la confianza del adolescente y valida que lo que yo voy a escuchar de él me está importando. ¿Sí? Entonces, esto va a basarse en la teoría del aprendizaje, porque el aprendizaje del mensaje es una variable central e imprescindible para que se produzca la persuasión. Se debe exponer, para que se produzca la persuasión es necesario que el receptor vea o escuche el mensaje, centre la atención, debe captar la atención del receptor, debe comprender lo que yo le estoy indicando al paciente, y finalmente el objetivo es que, y esta es la etapa más compleja del proceso, ¿no?, que el paciente acepte nuestro mensaje. Y finalmente hacerle un recuerdo cuando cerramos la entrevista. Debe poder recordar el mensaje y por tanto tener accesible la nueva actitud general. ¿Sí? Y acá tenemos, pues, chicos, en la relación médico-paciente, según esta teoría del aprendizaje, la función de persuasión puede ser directa o indirecta de acuerdo al papel que cada uno de los participantes de la relación médico-paciente tengan en la comunicación, ya sea emisor, receptor, el canal también es muy importante, y el mensaje. Variables independientes, el emisor, el receptor y el mensaje, y variables dependientes, procesos afectivos, procesos cognitivos, procesos conductuales, tanto del médico como del paciente.
Si el médico ya tiene un estigma frente a los pacientes que consumen sustancias, si yo pienso que todos los pacientes que consumen sustancias son delincuentes, voy a poder, sacándome esos teniendo prejuicios, voy a poder tener una comunicación efectiva con el paciente. No, ¿no es cierto? Igual en los procesos cognitivos, ¿no? Si yo ya tengo probablemente una visión de que todo paciente que tiene un problema o tiene un trastorno mental es agresivo, no voy a hacer una intervención adecuada, ¿no es cierto? Porque al final el objetivo es la persuasión o el cambio de las actitudes del paciente. Entonces, hay dos rutas de procesamiento de la información, chicos, y esto es netamente para que lo tengan en cuenta solamente, ¿ya? A partir de la comunicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es la persuasión y el cambio de actitud. Entonces, puede tener dos vías, ¿no? Una vía central y una vía periférica. El cambio de actitud periférico no es el que buscamos, porque el cambio de actitud periférico solamente va a ser temporal. En cambio, el cambio de actitud central sí conlleva que el paciente tenga una habilidad para procesar esa información que el médico le está dando y haya un cambio a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y esto va a generar que haya una actitud duradera, resistente y predictora del cambio del comportamiento del paciente. Y la comunicación, como les digo, es el eje central. Hay que conocer las características de la propia comunicación humana. El médico sea más ético, obtenga mejores resultados, no solamente profesionales, sino también la satisfacción personal de poder ayudar a ese paciente. Y atributos de la comunicación humana, recuerden que la comunicación es personal, se da entre dos personas, tiene que ser continua, porque si yo me quedo callado frente a lo que dice el paciente y no hago la retroalimentación, el paciente va a decir, el médico que me ha atendido me ha preguntado 3 cosas y no me ha escuchado. Tiene que ser dinámica y una vez que nosotros hemos dado un mensaje, no podemos retroceder el tiempo y decir, disculpe por haberle dicho eso, ¿no? ya lo hemos dicho, es inevitable para el encuentro clínico y tiene componentes verbales y no verbales que son de la parte de la psicomotricidad. Es imprescindible siempre que exista un emisor que es el médico y un receptor que es el paciente. Y que manejen o entiendan el mismo código. Por eso a veces es bien complicado, chicos, por ejemplo, hacer un servicio rural urbano marginal en un lugar donde prácticamente toda la población sea quechua hablante, o sea, tenga como lengua materna el aymara, o irse de repente a la selva a hacer un serums. Probablemente muchas veces nos ayudamos con quienes, con los pobladores, que nos ayudan a poder traducir lo que el paciente me dice, ¿sí? Y acá nos comunicamos con cuál es el objetivo: persuadir, influir y afectar intencionalmente al paciente a través de, como médicos emisores, con nuestro lenguaje, los símbolos que tenemos, a través de nuestro mensaje, a través de un canal, evitando el ruido y dando retroalimentación al paciente. Recuerden por favor eso. ¿Y qué se debe hacer para una comunicación verbal adecuada con nuestros pacientes? Responder preguntas y observaciones con comentarios, hablar de varios temas, aportar nuevas ideas en la comunicación verbal, hablar con seguridad, no titubear, controlar nuestras reacciones emocionales, como les indicaba, decir las palabras adecuadas en el momento oportuno, responder con entusiasmo en la parte no verbal, hablar con un tono de voz moderado, reflejar interés con nuestra mirada, escuchar con atención, porque muchas veces más estamos pendientes en escribir, o el médico está más pendiente en teclear la información del paciente que en escuchar, ¿sí? Y demostrar la aceptación a las ideas contrarias a las propias con gestos. Yo no le voy a decir, usted está completamente equivocado. A un paciente psicótico le voy a decir, usted está equivocado, tiene un delirio, ha perdido el juicio de la realidad. El paciente me entenderá, no me va a entender, incluso probablemente me podría integrar a su sistema delirante y hasta me podría agredir, ¿sí? Y también que nosotros debemos evitar, ¿no? Mantenernos mucho tiempo callados, hablar sobre el mismo tema, interrumpir al paciente
Nunca podemos criticar o juzgar alguna conducta o comportamiento del paciente. No podemos regañar ni tampoco nos podemos enojar con nuestros pacientes, porque tengan en cuenta, son pacientes, ¿sí? Cambiar de tema antes de terminarlo, hacer comentarios fuera de lugar, hirientes o discriminatorios, no responder cuando el paciente pregunta y responder con pocas palabras. Y en la comunicación no verbal, manifestar aburrimiento, evitar la mirada del paciente, distraernos cuando el paciente hable, gritar o hablar con voz muy fuerte, hablar con voz muy baja, reírnos constantemente y responder con poco entusiasmo. Y acá tenemos un ejemplo. Durante los últimos 4 meses, un estudiante de 16 años de edad se ha quejado de fatiga, náuseas y mareos, que han ocasionado que falte muchos días a la escuela. Sus padres lo llevan al médico para una evaluación. La exploración física y los estudios de laboratorio son normales. ¿Cuál sería el siguiente paso más apropiado a tomar por su médico para el tratamiento del paciente? Solicitar un examen toxicológico para descartar abuso de sustancias, pedir a los progenitores que lo vigilen estrechamente durante las próximas semanas, recomendar que el paciente cambie de escuela lo antes posible, hablar con el paciente privado y decirle, por favor, dígame qué cree que está pasando. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? Hablar con él o recomendar que el paciente tome un antidepresivo sin evaluar. La respuesta es la D, ¿no? Y es un adolescente, probablemente por eso decimos que hablemos en privado con él. Y estos son los problemas que se pueden presentar cuando no se establece una relación médico-paciente adecuada, ¿no? Enfrentar a un paciente, es decir, problemas propios del paciente, un paciente callado, que no proporciona información exacta, que no hay empatía médico-paciente, que tenga familiares que son muy entrometidos, que no concrete la información, que minimice o exagere cosas, que haya barreras por un distinto nivel sociocultural, que el paciente manipule o chantajee, que mienta, que el paciente sea hipocondríaco, es decir, que centre su sintomatología en la parte somática, que el paciente sea impuntual, que el paciente no siga las instrucciones del médico, que no escuche al médico y que no entienda al médico. Pero estas cosas se pueden corregir, ¿no? Desde el punto de vista médico. Si un médico es engreído, es frío, es lejano, es presumido, habla con muchos tecnicismos, hay barreras por el nivel sociocultural, se percibe que el médico siempre está de mal humor, parece no escuchar, no presta la atención debida, no pregunta lo suficiente, trata al paciente como si fuera un tonto, donde yo soy el que sabe lo que necesitas tú hacer, y el único que tiene la verdad sobre, es decir, la sartén por el mango, soy yo, como médico. El paciente nota que el médico se comunica primero con sus familiares que con el paciente. El médico es impuntual, no hay empatía con el médico no contesta las llamadas y el médico no sabe ni quién soy y se confundió de paciente. Muchas veces ha pasado, chicos, en ciertos servicios donde el paciente, femenino, y lo llaman por un nombre masculino, ¿no? ¿Cómo creen que se siente ese paciente? Lo más importante es que el paciente se va a dar cuenta en nuestra siguiente clase. Vamos a poder desarrollar eso. Entonces, la empatía es compartir la experiencia, lo que está experimentando el paciente y ponernos en sus zapatos. Luego tenemos que ser congruentes. Lo que yo les decía en una anterior clase, yo de repente les puedo decir, saben que chicos, el consumo de alcohol en exceso no es adecuado, no deben consumir de manera excesiva alcohol, y un día de esos ustedes van a la San Francisco y me encuentran a mí tirado en una esquina, ebrio, ¿no es cierto? Entonces no soy congruente entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? El respeto, que es muy importante, y esto es una cosa que tienen que aprender. Yo tengo que aceptar incondicionalmente a mi paciente, con sus errores, con sus virtudes, y no juzgar o criticar sus conductas o comportamientos, ¿sí? Saber escuchar, centrarse en nuestro paciente para conocerlo mejor y ayudándolo a hablar. La comunicación positiva no violenta, es decir, más que todo con la parte verbal y no verbal. No hacer que el paciente se sienta culpable, avergonzado, con miedo, resentido. Y nuestra imagen, ¿no? Es muy importante que el paciente, así como los familiares, tenga una imagen adecuada del médico, ¿correcto? Como yo les decía, yo no voy a atender al hospital con una bermuda, un polo de verano
mi sombrero de verano y mis sandalias, ¿no es cierto? Pero tampoco nos vamos a ir al extremo, pues chicos, ¿no? De todos los días con terno. Esa es una escuela, lamentablemente, como siempre les digo, yo no tengo nada contra la Universidad Nacional de San Agustín, pero la escuela médica de San Agustín es una escuela que sigue a la escuela de San Fernando. Es de repente muy elitista y muy de repente jerárquica, cuando eso no tiene, eso es, en este tiempo, eso es un concepto ya arcaico, ¿sí? Y el autoconocimiento mejora esto, chicos. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestros pensamientos antes de evaluar un paciente. Por supuesto no les digo que me vayan a atender, o antes yo les comento, cuando yo era estudiante, cuando uno no iba con zapatos, iba con zapatillas al hospital, los médicos que han sido mis docentes me botaban de la práctica. Cuando no iba uno con un pantalón de vestido con camisa, te botaban de la práctica. Incluso recuerdo mucho de un cardiólogo que a una compañera, algo que no era adecuado, tenía un estetoscopio de una marca que no era Littmann, y le digo, este estetoscopio, ¿dónde lo has, con cuántas chapitas lo has cambiado? Eso no es nada adecuado, chicos. Nada adecuado, ¿correcto? Y justamente yo me despido con esto y vamos a seguir con la siguiente clase mía que lo cambia todas nuestras vidas, aquel de la literatura y punto de ellas, y nos secuestra para siempre. Les recomiendo leer el libro de Jeremías Gamboa, contarlo todo. ¿Ya? Vamos a pasar ahora, chicos, a lo que viene a ser ya la definición de psicopatología. Porque si no hubiéramos comenzado temprano, no hubiéramos terminado y se nos perjudica a ustedes. Igual si no terminamos, chicos, venimos temprano, también les voy a solicitar, por favor, la siguiente. Vamos a hacer, chicos, ahora sí ya nuestro tema específico, que es la definición de psicopatología, lo que es semiología psiquiátrica. Acá, ¿cómo la mente debe ser concebida para los propósitos de la psicopatología? ¿Qué facultades o funciones psíquicas tiene, si es que tiene alguno? ¿Cómo pueden ser distinguidos y cómo los trastornos mentales pueden ser comprendidos a través de la aplicación de estos conceptos? Son cuestiones filosóficas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la psicopatología, chicos? Es una ciencia que estudia de manera sistemática, es decir, de manera integral, la experiencia, la cognición. Por experiencia hablamos de afectividad, cognición hablamos de pensamiento y por comportamiento hablamos de conducta, pero desde su vertiente anormal. Y viene a ser el estudio de los productos de una mente trastornada. ¿Cuál es el objetivo de la psicopatología? Simplemente observar y describir ese comportamiento anómalo, sin probablemente darle una etiología. Investigar, cuando ya se habla de otro tipo de psicopatologías, investigar la causa de ese comportamiento anómalo. ¿Correcto? Entonces, el concepto de psicopatología se va a solapar, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, con psicología médica, medicina psicológica, psicología de la salud, y con otras disciplinas afines, tanto la psiquiatría y la psicología clínica. De la psicología clínica tomará lo normal, ¿correcto?, para estudiar lo anormal que estudia la psicopatología, y va a ser la ciencia base de la psiquiatría para hacer el diagnóstico. Y probablemente es casi la única rama de la medicina que tiene una ciencia específica para hacer diagnóstico. ¿Sí? Entonces, para su estudio se necesita de la psicología clínica, y es un tipo particular de actividades, elaboraciones mentales, experiencias y comportamientos normales. La psicología clínica estudia lo normal. Recuerden eso. El pensamiento normal, la sensopercepción normal, la afectividad normal. ¿Correcto? Entonces, la delimitación precisa de esta ciencia es donde reside su mayor dificultad, ya que hay una proliferación de modelos, chicos, conceptos y criterios para definir lo psicopatológico. Como ya hemos visto en salud y enfermedad, anormalidad, normalidad, ¿no es cierto?
pero la historia de la psicopatología va de la mano con la historia de la psiquiatría, entendida justamente como una proto-psicopatología, porque ya a partir de los años 70, 80 se hace más investigación y se puede dar un sentido científico a la propia psicopatología y a la propia psiquiatría, porque hasta los años 70, hasta los años 80 predominaba ese modelo de normalidad utópica preconizado por Sigmund Freud, entre el ello y yo y el superior. ¿Sí? La evolución y los avances científicos permitieron el desarrollo de una psicología científica y los modelos de enfermedad, ¿no? Biológico, conductual y cognitivo. Finalmente, ya se habla ahora, chicos, de una neuropsicopatología. Es una ciencia que se centra mucho más en el estudio del cerebro trastornado. Es por eso que en cada una de las funciones psíquicas que desarrollemos en el curso, siempre yo les traigo ciertas alteraciones a nivel estructural, a nivel cerebral de lo que podría estar sucediendo. Por supuesto que el cerebro no funciona pues como áreas aisladas, el cerebro funciona como un todo. ¿Sí? Y su campo de estudio suele estructurarse en dos partes: la psicopatología general, que estudia de manera sistematizada los signos y síntomas que revelan alguna actividad mental o conducta normal. Entonces, su objetivo simplemente es describir, comprender y explicar los fenómenos psicopatológicos que va a experimentar el ser humano y que le generan sufrimiento, y rastrea cada función psíquica para detectar las anormalidades que puedan existir. Esa es la psicopatología general. Y en una, digamos, analogía, ¿quién no ha armado un Lego? La psicopatología general sería las fichitas de Lego, los bloquecitos. Esa es la psicopatología general, que por convención le estamos distribuyendo en diferentes funciones psíquicas, para que al final del curso esas alteraciones en cada una de las funciones psíquicas las podamos hacer el conjunto sindrómico y hablar de los grandes síndromes en psicopatología. ¿Sí? Y la psicopatología clínica, que es justamente aborda la suma de síntomas y signos con síndromes y trastornos mentales. Trata del estudio de los trastornos mentales, cuyo abordaje se realiza adecuadamente, no se va a poder realizar adecuadamente sin una comprensión. O sea, si yo no comprendo los síntomas y los signos, si yo no comprendo qué es un estado de ánimo patológico, que es una tristeza patológica, no voy a llegar a comprender que es un síndrome depresivo, ¿correcto? Y difícilmente vamos a poder entender lo que es un síndrome psicótico si no tenemos claros los conceptos de lo que es una alucinación y lo que es una idea delirante. ¿Sí? De acuerdo al constructo, pues podemos tener psicopatología explicativa, que va a tener una teoría para poder explicar esos síntomas, que puede ser psicodinámica, puede ser conductual, pero la que nosotros utilizamos es la psicopatología descriptiva, que se basa ¿en qué? En la observación conductual y en la fenomenología. Y la fenomenología es una escuela filosófica que describe la experiencia subjetiva del paciente tal y como se presenta frente al evaluador. Recuerden eso, ¿ya? Entonces nosotros lo que estamos tratando es una psicopatología descriptiva, por favor, ¿ya? Entonces acá están las grandes diferencias entre una psicopatología descriptiva y una psicopatología psicoanalítica. Para que ustedes de repente tengan en cuenta, miren, la psicopatología descriptiva hace una evaluación empática de la experiencia subjetiva del paciente, describe el fenómeno, trata de entender el estado subjetivo a través de la entrevista empática, hace la distinción entre lo comprensible y lo no comprensible a través de la observación y la empatía, donde la forma y el contenido están separados y no son importantes, y la forma es más que todo más importante para el diagnóstico. No me importa probablemente, chicos, que esa idea delirante tenga contenido persecutorio, tenga contenido megalomaníaco, tenga contenido nihilista. Me importa la forma de la idea delirante, es decir, la definición de idea delirante, ¿correcto? Y habla también del proceso y desarrollo, ¿no? En cambio, si ustedes se dan cuenta, la parte de la psicología psicopatología psicoanalítica estudia desde el punto de vista del ello, el yo y el superyo
conflictos inconscientes y les da un valor para explicar la sintomatología que tiene el paciente. Pero esta psicopatología psicoanalítica pues ya es de la era arcaica, ya no se utiliza. Pero es una gran distinción, ¿no? Y hablamos ya de la psicopatología descriptiva, describe los fenómenos basados, como yo les he dicho, en la fenomenología, la explicación del estado subjetivo del paciente. Y nos importa acá la forma y también menos el contenido, más que todo la forma. ¿Sí? Evita explicaciones teóricas, porque miren, la psicopatología psicoanalítica va a utilizar una teoría psicoanalítica para explicar los síntomas. En cambio, la psicopatología descriptiva no utiliza una teoría, simplemente describe, categoriza, sistematiza e informa. ¿Ya? Y describe, categoriza, detalla la experiencia dada por el paciente y observa a través de su comportamiento. Por eso les ponía una diapositiva de observación y fenomenología, ¿no es cierto? La evaluación tiene que ser empática de la experiencia subjetiva, y era lo que yo les decía. ¿Cómo yo voy a poder entender la tristeza del paciente si nunca me he sentido triste? ¿Cómo yo voy a poder entender la ansiedad del paciente si yo nunca me he sentido ansioso? Pero ¿ustedes creen que voy a poder llegar a comprender una alucinación auditivo-verbal, es decir, que escucha el paciente compleja, es decir, una voz que le ordena cosas? ¿Alguna vez alguno de nosotros alguna vez ha experimentado en total estado de conciencia una alucinación auditivo-verbal compleja? Voy a poder llegar a comprender eso, por eso hablamos de lo incomprensible, ¿sí? Y la observación del comportamiento del paciente, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Creo que no hay ninguno de mis alumnos en el grupo, que les comento en la práctica. Nosotros vimos un paciente que, creo que alguno de mis, no, creo que no está ninguno de mis alumnos de acá. Vimos un paciente que se mordió esta cara interna del antebrazo, pero secundario a las alucinaciones auditivo-verbales que estaba experimentando. Como conducta alucinatoria se estaba poniendo papel higiénico a los oídos. Eso es conducta alucinatoria. Otra conducta alucinatoria para la observación conductual es que un paciente no establezca contacto visual o tenga musitaciones, es decir, hable entre dientes, ¿correcto? O de repente esté teniendo movimientos como si estuviera tocando cosas, o esté volteando a cada rato para verificar algo. Esa es conducta alucinatoria, ¿sí? Y para esto utilizamos la fenomenología. Esto es desde la descripción. Y acá justamente tenemos a Germán Berríos. ¿De dónde creen que es Germán Berríos, chicos? Peruano. Camineño. ¿Ya? Y es conocido como el genio de Cambridge. Es uno de los psiquiatras que yo considero, por ejemplo, que ha sido relegado por Honorio Legado, Hermilio Banizal, Carlos Alberto Seguín Escobedo, porque es un psiquiatra con una trayectoria impecable en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Tiene este libro, que es la historia de los síntomas mentales, la historia de la psicopatología descriptiva. Yo lo tengo en español, y es un libro hermosísimo para leer. Pero es un libro así. ¿Ya? Entonces, también llamada, la psicopatología descriptiva en Europa es también llamada semiología psiquiátrica. ¿Ya? Sí, al igual que ustedes están estudiando semiología médica, estudian síntomas y signos en las enfermedades médicas, nosotros estudiamos eso con la psicopatología descriptiva. Se refiere a la descripción y la etiología de las causas subyacentes. La patogénesis que altera la estructura de la función cerebral y que produce los síntomas. Y la taxonomía para la clasificación que va a determinar la agrupación de estos síntomas. Y ya sería, pues chicos, psicopatología clínica, ¿no es cierto? No acá se queda la psicopatología general. Esto sería los bloquecitos del ego. Y acá abajo ya sería lo que armado, ¿no es cierto? Para que tengan esa analogía. Pues teoría etiológica, patogénesis, taxonomía, Germán Berríos.
Entonces, ¿qué es la fenomenología para Germán Berríos? La fenomenología, chicos, es una escuela filosófica preconizada por Husserl, ¿ya? Edmund Husserl. Y Edmund Husserl ha sido maestro de Karl Jaspers, y Karl Jaspers ha sido maestro de Kurt Schneider. Entonces, se refiere al uso idiosincrático comenzado por Karl Jaspers, quien dedicó sus primeros estudios clínicos a la descripción del estado mental utilizando la intervención empática y teóricamente neutral, donde no exista una teoría. ¿Sí? Y acá tenemos Karl Jasper y la fenomenología. Es una corriente, un complejo sistema filosófico creado por Edmund Husserl, donde se pone como primacía la experiencia subjetiva del paciente. Una de las obras hermosísimas de Edmund Husserl es El ser y el tiempo. ¿Sí? Y aquí está pues Karl Jaspers, que es el padre de la psicopatología. Entonces, ¿qué él indicaba, no? Él ha sido médico y ha sido filósofo. Su formación médica no le podía proporcionar las respuestas claves en la psicopatología, es decir, el acontecer psíquico realmente consciente, lo que el paciente experimenta subjetivamente. Porque también nosotros tenemos aspectos inconscientes. En el sueño tenemos experiencias, ¿no es cierto? Y este libro, Psicopatología General, es el primer texto que puede calificarse como un tratado de psicopatología general. Se publicó en 1913, es decir, el año 2023, se cumplieron 100 años de la publicación de la psicopatología de Karl Jaspers. Y si uno ve el texto que utilizan, por ejemplo, nosotros no utilizamos ese texto en psiquiatría, el texto que utilizan en la Facultad de Medicina para el curso de psiquiatría que llevan en años avanzados, es el curso de psiquiatría de Honorio Delgado. Y el curso de psiquiatría de Honorio Delgado está en función de psicopatología general de Karl Jaspers. Incluso Karl Jaspers mantenía comunicaciones con Honorio Delgado. ¿Sí? Y recuerden que Honorio Delgado, aparte de ser médico psiquiatra, era filósofo, era biólogo y además era profesor. ¿Ya? Entonces, en este libro, ¿qué busca Karl Jaspers, no? Satisfacer en relación con su objeto la exigencia de la voluntad universal del saber. Quisiera que sirva a los médicos y a todos los que tienen que tratar con el hombre temáticamente. Entonces, en ella introduce el método fenomenológico para acceder a las vivencias conscientes del hombre, con una riqueza descriptiva inigualable. Entonces, como les he dicho, ¿no? La comprensión, según Karl Jaspers, es el método idóneo para estudiar la vida psíquica, relegando la explicación, es decir, la parte teórica al mundo netamente físico. ¿Correcto? Entonces vamos a realizar una observación objetiva, lo que yo veo en un paciente, utilizar una terminología precisa, diferenciar, como les he dicho, entre forma y contenido, qué es lo que más nos importa, la forma, recuerden por favor, no el contenido, y diferenciar entre primario, es decir, lo incomprensible, y secundario, lo comprensible. ¿Ya? Y el entendimiento empático es algo muy importante. Entonces, ponerse uno mismo como médico en los zapatos cognitivos y emocionales de la otra persona, que es el paciente. Y vamos para terminar, justo para robarles unos minutos, con el ejemplo 1. Ya, pues nos vamos a tratar de venir más temprano. Yo no hago ningún problema de venir más temprano, ¿ya? Pero si ustedes pueden, les voy a explicar porque a veces el tiempo, chicos, no nos alcanza. Yo quiero que aprendan. ¿Ya? Entonces nos vamos a